Hola queridos amigos, bienvenidos a esta prédica del sábado. Estoy muy contento de estar con ustedes una vez más para poder transmitirles aquello que creo que Dios quiere hablar a sus corazones. Quería contarle una historia que tiene mucho que ver con lo que hoy día quiero hablar y que sé de una u otra forma que le acontece a cada uno de nosotros en el momento en que queremos servir al Señor. Hace muchos años en la escuela, era muy niño, era un chico muy preguntón, si se puede decir de esa forma. Normalmente cuando la profesora explicaba algo tras líneas de lo que ella iba diciendo o el profesor, a mí me asaltaba alguna duda, una curiosidad. Yo quería saber algo que quizás el resto de mis compañeros de curso no le estaban prestando atención a algún detalle y normalmente levantaba la mano, interrumpía la clase. Gracias a Dios nunca tuve problema con los profesores en el sentido de por qué preguntaba tanto, pero nunca voy a olvidar que en una de las clases, al levantar varias veces la mano, era una clase de historia, uno de mis compañeros me dijo, me trató de tonto, me dijo, pareces tonto tanto que preguntas. Era uno de los compañeros líderes, los típicos, estos líderes muy seguros que hacen bullying al resto de los niños. Yo no me destacaba por ser popular, más bien era un chico bastante silencioso, flaco y ajeno al mundo pop del colegio. Y cuando me dijo esto, realmente un segundo mi corazón se dolió. Me dijo, pareces tonto tanto que preguntas. Fue delante de todo el curso y mi curso rió. Y yo respondí algo que hasta el día de hoy se lo aconsejo a todos aquellos que tienen curiosidad. Y yo le dije, prefiero ser tonto hoy día y no seguir siendo un tonto que no sabe nada toda mi vida. Y desde ese minuto decidí preguntarle todo a Dios, hablar mucho con Él y preguntarle aquellas cosas que para muchos cristianos puede llegar a parecer tonto. ¿Qué importa o que quizás no tiene importancia para la mayoría de los creyentes? Interrogantes que quedan en el tintero y que muchas veces nos conformamos a dejarlas ahí. Quizás no es muy importante, pero yo creo que los detalles bíblicos, aquellas pequeñas cosas que están en la Escritura, que muchas veces no nos dejan ver toda la doctrina, sino que nos conformamos a tener cultura cristiana, lenguaje evangélico, pero que no logramos, que no logran tener una respuesta para ver toda la doctrina. Hoy día yo les quiero hablar de aquellas personas que sienten ganas de servir al Señor, pero que no tienen un llamado. Que sienten ganas de hacer algo por Dios, pero sienten que no son escogidos, que Dios sencillamente no se acuerda de ellos y que parece que otros alrededor de ellos están dotados de dones y de capacidades y quizás hasta de un ministerio, pero a ellos no les ha tocado nada especial o no ha venido de parte de Dios nada sobre ellos que les dé esta potencialidad o esta calidad de hombres de Dios, que ven la necesidad en sus barrios y no saben cómo atenderla y que quieren ser usados por Dios, que ven la necesidad en sus iglesias, en sus naciones y que están desesperados por hacer algo por Dios, pero parece que a Dios no se le ha pasado por la mente usarlos. Y le quiero hablar de varios hombres en la Biblia y fíjense que en la Biblia no existen muchos ofrecidos. Normalmente cuando leemos la Biblia, cuando recorremos la Escritura, nosotros siempre vemos a Dios escogiendo. Y aquí hay algo que debemos tomarlo con mucho cuidado y debemos ser muy delicados al analizar la mente de Dios y cómo Él funciona. Hoy día hay un peligro grande porque existe mucha gente que quiere hacer cosas por Dios y se lanza, llega y hace. Hace algún tiempo escuché a un predicador decir de forma muy irresponsable que no importa si Dios te manda o no, haz algo, porque es preferible hacer algo que no hacer nada. Y esto suena bien, quizás para alguien ansioso, para alguien precipitado, para un curioso, esto suena fenomenal. O sea, hay que hacer cosas. Para un activista religioso, creo que esto es el fósforo en la mecha para darle rienda suelta a los deseos de hacer y hacer cosas. Pero creo que eso también puede presentarnos fracasos y dolores futuros que Dios no quiere que vivamos y que Dios tampoco quiere que nosotros hagamos experimentar a otras personas.
pasa muchas veces, que hay hombres y mujeres de Dios que llegan y se ofrecen o desean hacer algo y dicen, no, pero es que la Biblia dice que hay que predicar por todo el mundo, así que yo me compro un pasaje y me voy de misiones porque mi sueño es hacer misiones. Pero se nos olvida algo, Dios es quien escoge y Él es quien llama y Él es quien decide qué es lo que hacemos y dónde vamos. Y esto es algo a lo cual, como les decía, debemos prestar mucha atención porque es delicado el tema de llegar y ofrecerme. Es que yo quiero hacer porque veo que hay un vacío y nadie lo hace, yo lo hago. Parece práctico, ¿verdad? El decir, hay un vacío y yo lo hago. Pero yo les quiero invitar a analizar el texto bíblico. Según la Escritura, Dios siempre escogió a los hombres. En la Biblia no aparecen, o al parecer, no aparecen ofrecidos. ¿Qué significa esto? Hombres que le han dicho al Señor, yo quiero ir, o yo lo hago, o Señor, si nadie lo hace, lo hago yo. Porque vemos en la Biblia en toda su extensión a Dios escogiendo. Dice que Noé estaba en el campo, estaba labrando el campo y de repente una voz le habló y le dijo, Noé ni siquiera se había dado por enterado, no había una negociación previa. La Biblia no nos describe que Noé había conversado antes con Dios y habían llegado al punto de entre los dos decidir, Señor, mira, yo creo que hay que construir un arca porque el mundo está muy malo, sino que Noé, dice, estaba en sus labores diarias y vino Dios y le habló y le dijo, Noé, te voy a escoger para esto. Años más tarde vemos a Abraham, también un hombre que parece que tenía una vida normal, vivía en una de las ciudades Ur de los Caldeos, lo que después conocemos como Babilonia, más moderna de sus tiempos, tan modernas que ya tenían colegio, habían baños públicos, comercio, existían las plazas donde la gente desarrollaba su vida comercial, iban y compraban y estaba el señor del pescado, había una civilización y parece que Abraham, un hombre rico que había prosperado en esa tierra, no tenía idea de lo que Dios iba a hacer. Y aparece Dios y le dice, Abraham, deja tu tierra y tu parentela, porque te voy a llevar a un lugar donde tengo planes contigo. Tampoco parece que estaba enterado. No se ofreció, Dios lo escogió. Y vemos que la Biblia continúa así. Lo vemos con David, lo vemos con Saúl, lo vemos con un montón de hombres en toda la Escritura y en toda la extensión, Dios escogiéndolo. Los apóstoles, sin ir más lejos, fueron escogidos por Dios. Ellos no se ofrecieron, fueron escogidos por Dios. La Escritura dice que estaban todos los discípulos y todos los apóstoles, todos los siervos que servían al ministerio de Jesús, pero Él apartándose, llevó a 12 con Él y los escogió por nombre, quizás por ciertas características, pero Él los escogió. Ninguno de ellos se ofreció. No había espacio para decir, Señor, yo también quiero ir, me ofrezco. Ofrezco mi vida, ofrezco mi dinero, ofrezco mi profesión, sino que Dios los escogió. Y es por eso que debemos tener mucho cuidado en esto de ofrecernos, de decirle al Señor, Señor, puedo ayudarte. Pero hay un hombre en la Biblia, frente a todos estos escogidos por Dios, y quizás este hombre puede ser tú, esta mujer puede ser tú, y él te puede representar a ti. Es un hombre que en Dios parece no escoger, aunque sé que estaba en los planes de Dios. Y en esto quiero ser claro y enfático. Sé que estaba en los planes de Dios. Pero a este hombre parece no escogerlo Dios, sino que él, al ver una situación, una necesidad, una crisis, ofreció su vida al Señor para cambiar la historia. Y aquí esto tiene que ver con muchos de nosotros, muchos hombres y mujeres que hoy día estamos sobre la tierra, que vemos la necesidad que impera en el mundo entero. El hambre, el abuso, la necesidad que hay en la política, la necesidad que hay en los negocios, la necesidad que hay de obra social, de hombres justos recorriendo la tierra, ayudando personas, pero vemos que al parecer Dios no me escoge, Dios no me llama. ¿Qué hago si quiero ayudar a Dios? Y esto de tratar de ayudar a Dios me trae esa idea de cuando estoy con mis hijos en casa y de repente alguno de los más chicos aparece y me dice, papá, ¿te puedo ayudar? Yo estoy haciendo algo muy delicado. A veces me gusta trabajar en cosas pequeñas, en electrónica. A veces estoy reparando algo en el patio y aparece uno de mis hijos y normalmente toman un martillo, toman unas pinzas y me dicen, papá, ¿te puedo ayudar? Y uno sabe que en el minuto que tú le dices, sí, ayúdame, es un desastre. Porque ya no te tendrás que dedicar a
lo que estabas haciendo, sino que toda tu dedicación y todo tu enfoque estará en tu hijo, en enseñarle a tomar las pinzas, a cómo se golpea con el martillo, y tendrás que dejar de lado la obra para enfocarte en preparar al niño para que un día pueda usar aquello que él creía que podía usar para ayudarte. Normalmente nosotros, cuando tratamos de ayudar a Dios, lo que hacemos es arruinar las cosas. Muchas veces he permitido a mis hijos, y creo que mis padres alguna vez lo hicieron conmigo, y creo que en las iglesias pasa mucho, que a veces los pastores, a los que vienen recién llegando, los dejan ayudar en la obra y aprenden echando a perder, aprenden rompiendo cosas. A veces hasta almas rompemos en ese deseo de ayudar a Dios. Pero esta predicación tiene ese título: Señor, ¿puedo ayudarte? Ahora, yo quisiera ayudarles un poco a ustedes a enfocarse en cómo podemos ser útiles a Dios si no sentimos que Dios nos ha llamado. ¿Cuáles deberían ser las características o qué debería pasar en nuestro corazón para que Dios sienta que realmente estamos enfocados correctamente en cómo deberíamos servirlo? Me gustaría que fueran al libro de Nehemías en el capítulo 1. Allí hay una historia preciosa. La Escritura nos muestra que ya algunos siervos de Dios habían vuelto del exilio de Babilonia para empezar a reconstruir Jerusalén. En esos tiempos gobernaba Artajerjes, un rey sirio grande que tenía el dominio de toda la tierra, y al primero que dejó salir fue a Zorobabel. Luego detrás de él salió Esdras, y al tiempo después este hombre, que para mí es un ofrecido, es un hombre que vio el dolor, vio la angustia, vio la necesidad y se ofreció a Dios. Pero ¿cómo me ofrezco a Dios? ¿Qué es lo que debe haber en mi corazón para que Dios me autorice si es que no me ha escogido como a Noé? Si es que Él no me ha llamado como a Abraham. Si yo no he escuchado que Dios ha dicho mi nombre como Pedro, Andrés, Pablo. Si Dios no me ha salido al encuentro como le salió al apóstol Pablo, que dice que iba camino a Damasco y no tenía idea que se iba a encontrar con Jesús. Esto es maravilloso. Yo muchas veces lo pensé porque creo ser un ofrecido. Yo creo que Dios vio mi corazón, que tenía la necesidad de servirlo. Y recuerdo con esto, y a lo mejor te ha pasado, que muchas veces en nuestra iglesia se le decían cosas maravillosas que tenían que ver con el servicio a Dios y el ministerio a personas que estaban al lado tuyo. De repente venía un predicador y soltaba una palabra y tú quedabas ahí, pasaban todos y a todos le decían algo y a ti no te decían nada, pero tu corazón clamaba por servir a Dios. ¿Qué debería hacer? ¿Lanzarme? ¿Hacer algo? ¿Obedecer a esto que te decía, que alguien por ahí dijo, no importa si Dios te lo dice o no, yo prefiero hacer algo que quedarme esperando sin hacer nada? ¿Cuál debería ser nuestra conducta? Quiero leerte esto en el libro de Nehemías en el capítulo 1. Quiero que pongas mucha atención. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Kesliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Hay algo que me llama mucho la atención en esta parte, cuando a él le hablan de que la gente está en gran mal y afrenta. Si vamos a los textos más antiguos, la palabra lo que nos quiere decir acerca de afrenta y mal es que se sentían violados, ultrajados, que su dignidad había sido traspasada. Y lo que pasa con Nehemías es lo siguiente. Dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por muchos días. Lo que movió el corazón de Nehemías no fue el activismo religioso, fue la compasión por las vidas que estaban sufriendo. A él lo que lo motivó no fue ver que había algo que hacer, sino que lo que había que hacer tenía que ver con la restauración de personas que habían perdido su dignidad. Hay algo que me llama mucho la atención en el Nuevo Testamento, y es que dice que cuando Jesús llegaba a una ciudad y veía a los enfermos, no quería sanarlos para hacer su iglesia más grande. No quería sanarlos para darse un nombre o para hacerse más famoso. Dice que él sentía compasión de los enfermos. Y aquí hay un corte en la psicología de Cristo. Aquí
no tiene nada que ver conmigo. Porque si nosotros leemos la Biblia y conocemos a Dios, normalmente Dios lo que hace es ser generoso, es generar recursos para que otros disfruten de esos recursos. No es que Dios haga cosas para sí mismo. Y aunque Él merece toda la gloria y toda la alabanza, y Él podría jactarse, Él podría salir cada mañana a su trono y pararse frente a todos los hombres y decir, alábenme porque me lo merezco, Él prefiere funcionar para otros. Nosotros no existíamos. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, nosotros no existíamos. Aquí había desorden, pero Dios planificó la tierra, la ordenó para darnos un lugar lindo para vivir, un lugar agradable, equilibrado, donde nosotros pudiéramos alcanzar nuestra mayor expresión intelectual, física y espiritual. ¿Qué sacaba Dios de esto? ¿Cuál era el rédito que Dios podía obtener? ¿Una alabanza de Lobsan Cantillana, una canción? O que tú le pudieras cantar. ¿Qué gana Dios con tus canciones? ¿Qué gana Dios con tu alabanza? ¿Qué gana Dios con tu adoración? No, lo que hizo Dios fue darnos un lugar y regalarnos un espacio y un tiempo para que nosotros fuéramos felices. Aquí no había tristeza, no había dolor, no había angustia, no había enfermedad. La mujer cuando veía crecer a sus hijos no tenía ese temor de me va a salir bueno o malo. Porque Dios había hecho las cosas bien, que nosotros las arruináramos es cosa aparte. Pero Dios es generoso. Luego, dice la Escritura que la humanidad completa se corrompió y solo quedó un hombre bueno, Noé, el escogido de Dios, aquel que estaba labrando el campo y Dios lo llamó y lo escogió. No como a ti y a mí quizás, o tú eres un escogido, pero este mensaje te va a servir para poder bendecir a otros que están a tu lado y que no sienten que tienen el llamado, pero que quieren hacer algo. Y Dios le dice, ¿sabes qué? El mundo se corrompió, hay tanta maldad que me llegó a la coronilla, pero te voy a salvar. Y vuelve Dios a ser generoso. Y Dios ha sido generoso toda la historia. Ya cuando la historia no tenía vuelta, Dios envió a su Hijo, su último recurso. Dios ya no tiene nada más que darnos, nos dio a Jesús. Jesús nos envía al Espíritu Santo. Y el cielo quedó vacío, ya no hay más recursos. Si Jesús, el Espíritu Santo y la revelación del Padre no nos alcanzan, ¿qué más Dios nos podría dar? No hay nada más, eso debería conformarnos. Lo que te quiero decir es que Dios es generoso. Y cuando Dios hace algo, lo hace para otros, siempre. ¿Qué saca Dios con llevarnos al cielo, a la vida eterna? Quiere bendecirnos. Por lo tanto, Nehemías tiene un sentimiento divino en su corazón. Él dice que se compadeció por aquellos que estaban en afrenta. No quería fama. Él no se quería ir a Jerusalén a buscar un trono o un puesto. Yo te invito a leer la historia completa de Nehemías más adelante y lo vas a ver que no descansó en todo el tiempo de su servicio al Señor. Pero esta es la puerta de entrada si tú no tienes un llamado o si tú sientes que Dios no te ha escogido para algo grande, como muchas veces lo llamamos, pero cualquier cosa que hagamos en el reino y sea útil y haga avanzar el propósito y la voluntad de Dios es grande en el reino de los cielos. La Escritura dice que todo aquel que haga algo por el reino de los cielos bajo la voluntad de Dios es grande para Dios. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné. Lloré delante de Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Primera característica, compasión. Segunda, reconocimiento de pecado. Una de las cosas que tenemos que entender, que nosotros no somos superhéroes. Que cualquiera que quiera servir al Señor y poner su vida para Dios es un pecador más. Somos igual que las personas que están cometiendo los errores. Anoche conversaba con unos jóvenes líderes de nuestra iglesia y yo les decía, cada vez que a ustedes los reprendí, los estimulé, los corregí en algo, me estaba corrigiendo yo mismo.
Una de las cosas que tiene Nehemías es que él reconoce que el dolor no ha venido de parte de Dios, que no es el mundo provocándole el dolor a Israel, que no es el rey Artajerjes, sino que su propio pecado los ha metido en un dolor. Cuando nosotros no entendemos cómo funciona Dios, normalmente le echamos la culpa al diablo de lo que nos pasa. Pero la Escritura dice que Satanás fue vencido, que los demonios recibieron una marginación, una orden que los marginó. Los demonios son marginados de nuestra vida. Anoche conversaba con una mujer y le decía, ¿quieres la protección de Dios? Sí. No es que confieses la Biblia, no es que hablas de la Biblia o tengas una Biblia en tu casa lo que te va a proteger, y esto tómalo en serio, esto es un muy buen consejo. No es que tú digas soy evangélica o soy cristiana o me bauticé o pongas música cristiana en tu casa. Lo que te va a proteger de cualquier ataque, sea humano o espiritual, es que te conserves en santidad. No existe otro blindaje más eficiente que la santidad. Si quieres que Dios te guarde, te proteja, esté toda la vida cubriéndote, es bajo la santidad. Cuando tú te santificas, es como si te metieras bajo las faldas del Señor. El manto de Él te cubre y a Dios, ¿quién lo puede tocar? Es como si tú estuvieras detrás de Dios y Satanás te pidiera para destrozarte, pero tú estás tras de Dios. Y a Dios nunca le han tocado un hijo. Nehemías reconoció que lo que estaba sufriendo el pueblo era por sus pecados, y lo primero que hizo no fue salir a predicar moral o hacer un juicio de valores. Él lo que hizo fue arrepentirse por sus propios pecados y por los pecados de otros. Esto es lo que alguno podría llamar, es como que limpió el aire, como que limpió la atmósfera. Primero sintió compasión. Y segundo, identificó la causa del mal, sintió pena, sintió tristeza, angustia y dolor, empatizó, pero entendió que el pecado, el dolor y las consecuencias que éste había traído era producto del haberse apartado de Dios. Hay muchos cristianos, recuerdo que hace muchos años, un terremoto, somos el país que rompe récord en terremotos en todo el mundo. Un terremoto asoló nuestra nación. Y resulta que me toca, Dios nos envía, me envía. Y cuando te digo me envía, es que me envió textualmente. Estaba en una oración y Dios me dice, anda a la ciudad de Constitución. Aunque soy chileno, nuestro país es muy pequeño, no tenía idea que existía una ciudad llamada Constitución. Estaba en la iglesia en la última silla, había un predicador entregándonos un mensaje y estábamos todos aprendiendo, y de repente siento el deseo en mi corazón de arrodillarme, y cuando me arrodillo el Espíritu Santo me dice, anda a la ciudad de Constitución. Cuando me levanté le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Dios me dijo que tenía que ir a la ciudad de Constitución. Le digo a mi esposa, ¿tú sabes dónde está Constitución? Y mi esposa me dice, no tengo idea dónde está Constitución. Llego a casa, enciendo el televisor y la primera noticia hablaba de la ciudad de Constitución y me da las coordenadas. 7 horas al sur de donde vivíamos, tenía que partir a hacer misiones. Cuando llegué me encontré con los cristianos que tenían voluntad de servir, que querían servir y querían hacer algo, pero fueron con el sentimiento incorrecto y con el propósito incorrecto. No eran como Nehemías, ellos no sentían compasión, ellos eran proselitistas, eran fariseos. Lamentablemente tenemos llenas la iglesia de cristianos fariseos. ¿Y saben cuáles son los cristianos fariseos? Aquellos que predican como si fueran perfectos, predican como si no cometieran errores, le hablan a la gente como si ellos nunca la hubieran errado. Y estaban parados en una esquina, recuerdo, predicando con un megáfono y le decían a la gente, arrepiéntete porque Dios ha enviado este terremoto, porque juicio ha venido sobre este lugar. Y yo sé que esto que voy a decir a continuación puede levantar polémica en las redes sociales y me van a hablar y me van a decir, no, Lobsan, yo creo que no es así. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. El mar se ha salido siempre por tsunamis, terremotos y volcanes eruptando han habido siempre. Y sé que todo está bajo el control de Dios. En la tierra no se mueve nada si Dios no lo permite. Pero en este minuto Dios no está ejecutando sus juicios. No sé si leíste en la Biblia y entendiste lo que era la gracia. Dios no está ejecutando su juicio. Nos ha dado un tiempo de gracia. Dios levantó bandera blanca y nos dijo, hay tregua, hay amor, hay bendición, vengan. Por eso se llama evangelio, son buenas noticias.
El mundo produce dolor, ahí hay angustia, pero Dios nos ofrece un lugar de paz y descanso. Los que no tienen plata, los que no tienen recursos, a los que nadie le creyó nunca, a los que los papás no apostaron un peso por sus vidas ni su educación. Vengan a mí, yo tengo leche, tengo pan gratis. Ese es el mensaje de este tiempo. No es para ir en contra de los que no piensan como tú. Y ahí estaban ellos, los proselitistas, estos que Jesús le dijo: ustedes fariseos, cruzan el mar para ser discípulos y lo hacen 2 veces más hijos del diablo que ustedes mismos. Les enseñan a ser religiosos, pero no compasivos. Les enseñan a creerse perfectos, pero no a darse cuenta que están llenos de pecado todos los días. Siempre hay un pecado en nuestra vida que debemos solucionar, porque el evangelio y el crecimiento espiritual es como caminar hacia un espejo. Nosotros vamos caminando cada día. Y yo te invito a hacer el ejercicio. Si tienes un espejo en casa, ponte a 4 metros de él y empieza a acercarte poco a poco. A 4 metros todos somos lindos. A 4 metros todos tenemos buen lejos. Nos miramos y qué guapo estoy, qué delgado. Pero empieza a acercarte. Y cuando llegues casi a topar la nariz con el espejo, te darás que tu cara tiene cicatrices, tiene arrugas. Eso no lo ves de lejos. Así comienza la vida del cristiano. Vemos los grandes pecados externos, pero cuando empezamos a acercarnos al espejo y vemos el reflejo de Cristo contra reflejo nuestro, nos damos cuenta, amados, que estamos llenos de errores. Y que cuando comenzamos hace 15 años, 20 años, 3 meses, esos errores que veíamos pequeñitos se transforman en rocas pesadísimas en nuestra conciencia y en nuestros corazones y tienen que salir. Pero un fariseo no lo ve, un activista religioso no lo ve, porque el activista religioso no quiere servir a otros, quiere que Dios lo use para fama personal, para fortuna personal, para que otros lo conozcan, para realización personal. Está tan vacío que lo que está buscando dentro de las filas de servicio al Señor no es servir a Dios realmente, es servirse a Él. Y es por eso que hoy día estamos llenos de gente sirviéndose a sí misma. Y la iglesia parece que da cabezazos dentro de las congregaciones y no logramos afectar al mundo. El mundo gime por la manifestación de la iglesia. El mundo está gimiendo. Cada vez que hay más pecado es que el mundo más gime. ¿Saben lo que es la manifestación del pecado? La manifestación de los vacíos internos del hombre. Eso es la manifestación del pecado. Uno dice, la maldad, sí, es que el mundo está lleno de maldad. Pero mientras el hombre más peca y más evoluciona y es más sofisticado en su forma de pecar, es que más vacío está. Mientras la pornografía más avanza y se transforma en las más aberrantes parafilias, es porque el hombre más vacío está. Mientras más asesinatos crueles hay en la tierra, es que el hombre más vacío está. ¿Y sabes cuál es el trabajo de la iglesia? Llenar esos vacíos con el mensaje del evangelio. Dios tiene un día reservado para su juicio y va a venir. Pero en este minuto hay una prórroga. Dios nos ha permitido vivir un tiempo de paz. Cristo es la paz. Él es la gracia. Entonces decían en esa esquina, Dios ha enviado este terremoto y los está castigando por sus pecados. ¿Sabes cuál es la reacción de la gente al golpe cuando no entiende por qué el golpe viene? Porque el evangelio tiene una particularidad, mostrarnos la gracia de Dios, la gloria de Dios y confrontarnos con nuestros pecados, con nuestras falencias, con nuestras debilidades, dándonos una salida. Yo no puedo condenar a alguien si no le doy una salida. Yo no le puedo decir a alguien lo malo en su vida si no le doy la puerta de escape de lo malo. Ese sería un mal mensaje, sería una mala predicación. Hablarte todo de tus errores sin decirte cómo mejorarlos. Pero Nehemías, ofrecido, a este hombre que la Biblia en el primer capítulo lo dice, y vino Dios a Nehemías y le dijo, como vino Dios a Jeremías, o como vino Dios a Isaías, o como vino Dios a Abraham, o como escogió a David, anda a la tierra de Belén, y ahí entre los hijos de Isaí hay uno del cual me proveí para que fuera rey. A este no, la Biblia no dice. Dice que vinieron unos tipos con una necesidad, su hermano Anani. Pero cuando llegaron a él, el corazón de Nehemías sintió dolor, se compasió. Eso es lo que sintió, se compasió. Están sufriendo. Él no era un pelele que había llegado a la iglesia sin nada. Este era un tipo de altura. Trabajaba en el gobierno de Siria. Era como que tú hoy día fueras un primer ministro en Londres. ¿Entiendes? El asesor del presidente de Estados Unidos. Eso era Nehemías.
Pero él dijo, en ese minuto, cuando vio la necesidad de la gente y vio toda la gloria que él tenía, todas las comodidades, él terminaba su día de trabajo y llegaba a su casa gigante, con piscina, con esclavos. Esa era la vida de Nehemías. No era un tipo que llegó a hacerse rico con las cosas del Señor. No era un tipo que vino a buscar gloria en la iglesia. No era un tipo que vino a hacerse famoso, a buscar plata. Este la tenía. Y en un minuto, así como Jesús, en toda su gloria, sintió compasión de los que no tenían muros para protegerse, ni puertas por donde entrar y salir, y guardarse de sus enemigos. Y dice que cuando vio esto, lo primero que surgió en su corazón fue el arrepentimiento. Se arrepintió y pidió perdón. Señor, te pido que los perdones. Sé que están pagando por sus pecados, pero no los voy a condenar como los que estaban en Constitución, condenando a la gente por el terremoto, pecadores. Señor, te pido perdón por sus pecados. ¿Sabe por qué? Porque Nehemías parte diciendo, yo también soy pecador. Él no dice, ellos pecaron. Dios nunca te va a usar así, como el juez. Dios no levantó jueces. Él dijo, yo no he venido a juzgar el mundo. Yo he venido para que el mundo se salve. Él no dijo, oh Señor, ellos pecaron, lo merecen, pero envíame para yo a ver si les doy alguna ayuda. Él dijo, Señor, hemos pecado. Y nombra a sus padres y dice, mis padres se corrompieron, yo me corrompí, el pueblo todo se corrompió. Se hizo una carne, una causa. Eso es lo que Dios quiere hoy día. Que se levanten hombres que aunque no sientan que Dios los llama, se ofrezcan, pero con este corazón. Un corazón arrepentido, dolido, un corazón consciente, un corazón compasivo. Y esto es lo que le dice Dios a Nehemías. Hay unos versículos donde hay un silencio absoluto. Dice que él ayunó y oró. Y cuando te digo, y esto es lo que Dios le dice a Nehemías, y todavía no aparece Dios. Y uno dice, ¿y en qué momento Dios le habla a Nehemías y le dice, anda? En lo que vamos a leer hoy día no aparece Dios. Escucha esto. Nehemías le dice esto a Dios, acuérdate. Porque una de las cosas que Dios necesita que tú tengas para Él poder usarte es que tú lo conozcas a Él. Hay gente que ni conoce a Dios. Y con esto no te quiero retar. Este mensaje es en la más buena onda. No quiero ser pesado contigo, quiero ser noble hacia tu corazón. Soy enfático y predico como afilado porque no quiero que cometas un error. No quiero que llegue el día de mañana que te creíste pastor y la cosa no te resultó y tu esposa te dejó, tus hijos se desilusionaron porque nunca la unción estuvo sobre ti, sino que te seguían 2, 3, 4 y pensaste que con eso era suficiente para abrir una iglesia porque apareció un alucinado que no sé si estaba drogado o no y te dijo, no, usted es pastor. O porque tú creíste que había que abrir una iglesia. Hace muchos años escuché una historia increíble. Un joven que toda la iglesia le decía que era pastor. No sé si sucedió o es una ilustración creada para darnos una enseñanza. Dice que un joven, la iglesia le empezó a decir, oh, tú eres pastor, tú eres líder, tú eres pastor, tú eres líder, tú eres pastor. Pasa muchas veces dentro de la iglesia si la gente que tiene cierto liderazgo no está rodeada de hombres maduros y espirituales. Hay mucha gente que se deja llevar por la voz de la masa y no aprenden a escuchar la voz de Dios, no saben diferenciarla. No, tú eres pastor, tú eres líder. Y en un minuto le dice a su pastor lo siguiente, pastor, siento el llamado al pastorado. Yo creo que se lo habían dicho tanto que ya se había mareado y lo empezó a sentir. Muchas veces pasa. Creo que a todos nos ha pasado en algún área en la vida. Y dice que en un minuto le dice al pastor, y sabes qué, he visto que hay necesidad al otro lado de la ciudad y hay que abrir una iglesia. ¿Me apoyas? Y el pastor le dice esto, creo que no es tu tiempo. Creo que hay algunas cosas que te faltan. Y le dice esto que te estoy diciendo a ti ahora, creo que te falta más conocimiento del Señor. Aprender a conocer más a Dios. Aprender a diferenciar la voz de Dios de la voz de la gente, de la voz de tu corazón y de la voz del diablo. Porque el corazón habla, el diablo habla. Y la gente también te habla. Y yo tengo que aprender a despejar toda mi vida de esas voces para aprender a escuchar la voz de Dios. Nehemías sabía quién era Dios.
lo conocía. Parece un tipo casual, que alguien llegó a contarle un chisme de una desgracia y él, no, pero este conocía a Dios. Y este pastor le dice, quiero que conozcas más al Señor. Ya llegará tu tiempo. Pero el joven no aguantó la ansiedad, no pudo con la presión de los dichos de los otros que le decían, tú eres pastor, eres líder, y del deseo de su corazón por hacer algo. Él quería cambiar la historia del otro lado de la ciudad y se fue. Y dice que compró sillas, alquiló un lugar y media iglesia se fue con él. Estuvo así un año cuando, después de haber pasado el año, la gente sintió el deseo de volver a la iglesia de donde habían salido. Y se empezaron a ir, 2 familias, 4 familias, hasta cuando este joven quedó solo, marchitado por el dolor, maltratado por la experiencia, un día caminando sin ya congregarse por la ciudad. Creo que es real esta historia. Se encuentra fuera de un mercado con su pastor. Y el pastor lo mira, estaba delgado, se notaba esa expresión que las personas tienen cuando están muy heridas, muy dolidas, como que inmediatamente en los ojos quieren defenderse y decir, no, estoy bien. Y el pastor le dice, ¿cómo estás? Y él le dice, bien. Y el pastor le dice, no, te pregunté, ¿cómo estás? Y él le dice, estoy bien. ¿Estás bien? Y el joven escupe lo que sentía en su corazón y le dice al pastor, si usted me hubiese apoyado, yo no habría fracasado. Si usted hubiese estado conmigo, yo no habría fracasado. Y el pastor le dijo, aunque yo hubiese estado contigo, tú habías fracasado. Porque el que tiene que estar contigo es el Señor. Esta es la señal que te moviste antes de tiempo. Si tú, le dice el pastor, hubiese estado conmigo, más que tu corazón inclinado a lo que decía la gente, si tú hubieses confiado en tu pastor, me habrías escuchado que algo te faltaba. Quizás tenías el talento, quizás podías tocar guitarra, cantar y liderar, pero te faltaba algo. Conocimiento de Dios. Lo que Dios le dice a Saúl a través del profeta Samuel, quiero conocimiento de Dios más que actividad religiosa, más que sacrificio. Quiero que me conozcan, que me teman más que sacrificios, holocaustos y ofrendas. Yo antes que ustedes hagan algo por mí, yo quiero que ustedes me conozcan para que sepan qué es lo que yo quiero que hagan en el momento que quiero que lo hagan. Entonces Nehemías le dice esto al Señor, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Tu siervo conocía la Biblia, conocía a Dios. Conocen músicos que no saben la Biblia. Conocen cristianos que no conocen la Escritura. Conocen líderes de niños, de jóvenes que no conocen la Biblia. Yo no puedo servir a Dios sin conocer su palabra. Yo no puedo servir al Señor si yo primero no conozco los estatutos, si yo no camino por la ley de Dios. Si no conozco su voluntad, entonces ¿cómo la hago? Si no conozco su instrucción, ¿cómo instruyo? Si no conozco su revelación, ¿cómo doy luz a otros? Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si ustedes pecan, y aquí está donde Nehemías da el golpe de gracia en el corazón de Dios. Mira lo que le dice, si ustedes pecan, yo los dispersaré por todos los pueblos, los voy a castigar. Los voy a apartar de mi presencia, porque el pecado es la separación voluntaria del hombre de su Señor. Ese es el pecado. Pecado no es como me tropecé y me caí en un pecado. No es así. Así lo ven muchas veces en la iglesia, como que el diablo me hizo una zancadilla, me metió una tijera y caí como si estuviera jugando fútbol. Se me tiró a quebrar. No, el pecado no es así. El pecado tiene una planificación, hay premeditación. Cada vez que tú vayas a pecar, y tú lo sabes bien, Dios te habla antes. Sexo, economía, administración, familia, lo que sea. En el área que vayas a pecar, en tu trabajo, Dios siempre te habla antes, porque Él mandó al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. A veces el Espíritu Santo habla quedito, despacito, pero nos habla siempre. Y el pecado es la opción que el hombre toma para separarse de Dios. Entonces Nehemías le dice a Dios, tú dijiste a tu siervo Moisés, yo lo sé. Aquí no hay arrogancia, Él está rogando. Lo que pasa es que yo te lo digo de esta forma, para que entiendas la seguridad que puedes tener
en tu relación con Dios, cuando tú conoces al Dios con el que te relacionas. Si tú no lo conoces, no podrás hacer esto. Y Él le dice, acuérdate, Señor, acuérdate, que tú nos dijiste que si nosotros pecábamos, tú nos echarías de tu presencia. Pero también dijiste que si nos arrepentíamos de todo corazón y nos volvíamos a ti, aunque nos hubieses arrojado lejos, a los confines de la tierra, de ahí nos traerías. Y aquí frente a esto Dios no aguanta. Todavía no aparece Dios hablando. Pero ya Dios no aguantó. Su corazón se derritió porque había un hombre que sentía compasión, que reconocía sus debilidades, que sabía que Dios no era el que había provocado el dolor del pueblo, sino que el mismo pueblo se había provocado el dolor. Pero en tercer lugar conocía las promesas y sabía cuáles eran los salvoconductos, los pasajes para salir del laberinto del dolor, de la angustia, de la muerte, porque conocía el corazón de Dios. Y le dice, tú dijiste que si nos arrepentimos de todo corazón, no de labios, de todo corazón, nos traerías de los confines del lugar. Aún así, Nehemías agrega algo más. Y aquí hay algo muy importante, ya en este final de mensaje que quiero decirte. ¿Para qué quieres hacer algo? ¿Por qué quieres servir a Dios? ¿Para qué lo quieres servir? Yo tengo mucha relación con músicos. Creo que de alguna u otra forma soy un poco músico. Siempre he compuesto, siempre. Y hoy día me alegro mucho porque veo a mi hija de 7 años componiendo. Sale al patio, a veces estoy en el patio de mi habitación y entra y me dice, papá, toma la guitarra que hice una canción. Yo canto, tú sígueme. Y yo le sigo y compone, hace estrofas y siempre he compuesto. Creo que es parte de mi genética comunicarme con Dios a través de canciones. Pero el haber compuesto, el viajar predicando el evangelio, el pastorear una iglesia, más que hacerme un hombre multifacético, como alguna vez alguien me dijo, multidotado, lo que me ha permitido es conocer multitud de corazones o distintos corazones. Y una de las cosas que esto me ha permitido, porque no me jacto de hacer varias cosas, lo que le doy gracias al Señor es que he podido estar en casi todas las áreas de la iglesia. Fui profesor de niños, o sea, le hice clase a niños de 8 años. Fui pastor de jóvenes. Trabajé como monitoreando familias, visitando familias en casa y llevando una palabra y haciendo estudios bíblicos. Trabajé liderando a músicos dentro de iglesia. Hoy me dedico a ser pastor, he viajado predicando el evangelio y eso me ha permitido conocer corazones y también me ha permitido conocer las motivaciones. Por lo tanto, cuando te hablo, no estoy haciendo una crítica vana y arrogante de los detalles o los pormenores vergonzosos de la iglesia. Pero yo creo que la iglesia de una vez por todas tiene que sacar la mugre debajo de la alfombra. Tenemos que empezar a ser más real y menos místico. Tenemos que entender que debemos ser muy espirituales, pero con los pies aterrizados en la tierra. Yo creo que esas son las cosas que hoy día tiene que hacer la iglesia. Y creo que no lo estamos haciendo bien. Que nos encanta que nos vean bonitos. Pero nos cuesta mucho desnudarnos, decir yo tengo errores, yo fallo. Yo soy un pastor al que Dios le dio una oportunidad de ser pastor, pero soy igual que tú. Creo que nos falta eso. Es fácil mostrarnos como héroes, como esos modelos terminados que nadie puede alcanzar. Es frustrante. Hace años atrás, una mujer que llegó a nuestra congregación, te estoy hablando alrededor de 12 o 13 años atrás. Yo le conté un error que cometí y me miraba así como estupefacta. Y en un minuto le digo, ¿por qué me mira así? Me dijo, porque yo pensé que los pastores no fallaban. Llevaba 30 años en el evangelio y ella pensaba que los pastores no fallaban. ¿Sabe por qué? Porque normalmente la forma en la que nosotros creemos que podemos conducir a la gente es mostrándole que no cometemos errores. Hasta cuando la gente los ve. Ve una pequeña herida en nuestra carne inmaculada y se dan cuenta que somos humanos. La pregunta es, ¿por qué quieres servir al Señor? ¿Cuál es tu motivación? Esto que te hablo, que me ha permitido conocer a la iglesia, he visto muchos músicos que no quieren servir a Dios, quieren hacer música. He visto líderes que no quieren servir a la iglesia, quieren liderar, quieren que la gente los siga. He visto pastores armando estrategias
para que la gente llegue a sus iglesias, para tener iglesias cada vez más abultadas, porque tienen la necesidad de tener gente, pero ¿para qué? Si a veces yo te digo y piensa en esto, y si eres líder, quiero que puedas meditar en esto, ir a la lógica de lo que te voy a decir. Yo tengo 3 hijos, Fares, Baltasar y Amanda. 3 chicos preciosos. Yo creo que todos los padres encontramos a nuestros hijos preciosos, que son absolutamente diferentes. Fares no se parece en nada a Baltasar, Baltasar no se parece en nada a Amanda y así. Son toda una mezcla de carácter. Algunos dicen, no, son como ustedes, son como los padres. No se parecen en nada. Yo no me parezco nada a mi esposa nada en mí. Somos todos distintos. Pero una de las cosas que me pasa es que hace algunos años yo recibo una revelación que me deja así. Oh, esto es la iglesia. Estábamos en casa y nosotros siempre quisimos tener 6 hijos. Uno sueña locuras cuando es joven. Queríamos tener 6 hijos. Ya, vamos a tener 6. Un día tendremos 6 hijos. Cuando ya teníamos 2, la casa era un zoológico. Los Max Steel colgados en las lámparas. Me recuerdo que una noche entré a la cocina y Fares había desarmado porque él tenía esto de que le regalabas un juguete y lo desarmaba entero. No le duraba media hora, él lo desarmaba. Entonces le habíamos regalado un juego de autos y él sacó las rueditas, sacó el chasis del auto y lo repartió en la cocina y nosotros nos fuimos a acostar y nos dimos cuenta que en una parte de la cocina había quedado. Yo en la noche me levanté a tomar agua y cuando bajo habían cosas que se me clavaban en los pies y ya no sabía cómo caminar y en ese minuto yo decía, ay, qué difícil es tener hijos, me dolían los pies, perdí el sueño y en ese minuto yo pensaba y pensar que quiero 6, pero seguía con la campaña. Vamos a tener 6. Paula me decía, sí, sería lindo tener 6. Llegamos a los 3. Cuando nació Amanda, y recuerdo que cuando la enfermera en el hospital la pone sobre la camilla y Amanda hace una sacudida y se pone de panza y hace otra sacudida, recién nacida, tenía minutos de haber salido de dentro de la mamá. Y se pone de espalda, la enfermera me mira y me dice, wow. Esta va a ser brava. Dicho y hecho. Parece que era profeta la enfermera. Y resulta que en ese minuto cuando nace Amanda y vimos cómo corría, cómo era su carácter, dijimos, nosotros llegamos hasta 3, más no podemos. Aquí se cierra la fábrica y nos vamos a dedicar a criar bien a estos 3, porque tú, Paula y yo, como papá, no damos para más. Lo mismo es en el pastorado. Lo mismo es en el liderazgo. Tú no puedes tener más hijos que los que tu billetera da para sostener. Tú no puedes tener más hijos que lo que tu capacidad en cuanto a energía, fuerza, sabiduría, conocimiento te da. Pero muchas veces queremos tener iglesias grandes porque eso nos demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Queremos tener grandes ministerios sin tener un gran equipo de liderazgo que nos ayude. Es muy bueno. Fares creció. Y cuando ya tenía 15 años le podemos decir, hijo, vamos a ir a comprar pan, no hagan un desastre, no quemen la casa, vamos a comprar pan para comer. Entonces nos decía, sí, papá, vayan. Antes no podíamos. Y nos dimos cuenta que cuando los hijos van creciendo, nos ayudan un poco con los más chicos. ¿Cuál es la motivación que te está empujando a servir a Dios? Mira a Nehemías. Te ruego, Señor, que esté atento tu oído hoy a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre. Nehemías ya era rico, ya era próspero, ya era influyente. Él no quería servir a Dios para servirse a sí mismo. No quería probarse nada. Él no quería crecer en territorio, no tenía el deseo en su corazón de que Artajerjes, una vez que le hubiese levantado los muros y las puertas de la ciudad, lo nombrara gobernador de Jerusalén. No estaba eso en sus planes. Él lo que quería era que el nombre de Dios fuera reverenciado. No había otro propósito. Pasó de la compasión a la confesión y se igualó a los pecadores. Dijo, yo también merecería estar ahí. Pero si estoy acá, hay un chance de poder ir a ayudarle. No estoy acá mejor que ellos para condenarle. Estoy acá para ayudarle. Sé que la erraron, pero perdónanos, Señor. Conocía el corazón de Dios. Por lo tanto, podía referirse a Dios con justicia y pedir lo justo. Y en cuarto lugar, él no quería gloria para él.
Él no quería ser el pastor más próspero de la ciudad, no quería ser el músico más escuchado, él no quería ser la hermana más influyente, él no quería ser el líder más connotado. Él quería ser un hombre que pudiera hacer algo que reverenciara, glorificara y pusiera a Dios en alto. Este es un ofrecido. Si tú quieres que Dios te escoja, si hoy día, no sé, para los que hoy día van a iglesias donde se levantan profetas o donde tu pastor le dice a todos, Dios te va a usar, Dios tiene estos planes contigo, y todas esas palabras pasan y tú lo único que le dices, Señor, yo quiero servir, Señor, veo la necesidad, yo quiero servir. Estas son las características que deben estar en tu corazón. A lo mejor no las tienes, a lo mejor tienes la guitarra colgada, pero ibas por un lugar incorrecto, ibas por la ruta que te iba a destruir, que le iba a hacer daño a otro, que iba a rellenar un espacio, pero sin nunca cambiar ninguna realidad. Quizás estabas listo en el instituto de teología, en el seminario, estudiando para salir. Quizás tenías el pasaje comprado para allá en verano, pasada la crisis, irte y viajar a hacer misiones. Y Dios en este minuto te dice, no, quiero que reúnas 4 cosas en tu corazón. No quiero que vayas a África porque los negritos necesitan un misionero. Yo quiero que realmente te asegures y sientes compasión de la gente. Yo quiero que realmente sientas compasión, como mi hijo Jesús sintió por aquellos que sanó. Por eso todos se sanaban. No se sanaban todos porque era solo poderoso. Era porque había virtud que emanaba de él, porque él sentía compasión. No quiero que nunca, cuando llegues o yo te encumbre un poco, te levantes, sientes que eras mejor que nadie. Yo quiero que te conserves como Nehemías. Quiero que siempre sientas que tu corazón es deudor, que esto es gracia sobre gracia, que es misericordia, que nunca, aún así yo te use y haga estallar tu vida en fama, en reconocimiento, en abundancia de todas las cosas, sientas que eras mejor que nadie. En tercer lugar, quiero que me conozcas perfectamente, porque cuando comiences a liderar, cuando comiences a influir sobre la gente, cualquier cosa que digas, que no esté en mi voluntad, cualquier cosa que no sea mi palabra, puede perturbar un alma, puede torcer la fe de una persona. Y en cuarto lugar, quiero que hagas todo para mi gloria, nada para ti. Quiero que todos los días camines por la tierra, sintiendo que todo lo que haces es para mi gloria. ¿Sabes por qué? Porque el hombre no sabe qué hacer con su gloria. El hombre no sabe qué hacer con el éxito. A Dios le tiramos toda la gloria encima. A Dios le aplaudimos y lo glorificamos. Y Él sigue humilde. Él sigue manso. Él sí sabe qué hacer con la gloria. Dios no es jactancioso. Él no se envanece. Eso es lo que nos dice la Escritura. Él es amor. Por lo tanto, por eso Él dice, todo es para mi gloria. Porque a Él la gloria no lo enferma. A ti y a mí sí. Por eso siempre tenemos que hacer el ejercicio de este espíritu de Nehemías. Todo para tu gloria, Señor. Todo para que tu nombre sea reverenciado. Espero haber podido ayudar en poco al desarrollo de tu vida espiritual, haber podido quizás, con mucha humildad te lo digo, haber podido ayudarte a corregir quizás un mal paso que estabas dando, las motivaciones incorrectas, o quizás estabas siendo medio fariseo, condenando a tu familia. Yo llegué al Evangelio, conozco a Jesús, a mí Dios me cambió y ustedes pecadores, y estás siendo igual que un fariseo en tu casa, y Dios te dice, no, compasión. Misericordia quiero con tu gente. Ojalá haya podido ayudar en algo. Y si hoy día tu corazón arde de ganas de servir al Señor, ahí está. Nehemías capítulo 1. Sigue esos 4 pasos, sigue esas 4 cosas que estaban en su corazón. Y creo que Dios te va a levantar, porque Dios necesita obreros en su mies. Preparados, pero necesita que se levanten obreros y se comiencen a preparar obreros. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.